Hay una presuposición de la figura liberal, para lo que nosotros entenderíamos ahora como liberal, que es muy propia de la época también, en el sentido de que lo que tradicionalmente se denomina contractualistas, ¿no? Rousseau, propio Hobbes, también Locke en cierto sentido, parten de la presuposición de que existen ciertos estados de naturaleza, ¿sí?, en los cuales los individuos entregados en ese estado tienen ciertas características. Este elemento, este principio especulativo es muy importante, porque en función de cómo se presupone el estado de naturaleza, vamos a tener ciertas consecuencias después para la organización política como tal. Por ejemplo, en el caso de Hobbes, el estado de naturaleza es un estado en el cual el hombre es el lobo del hombre, ¿sí?, un estado de guerra permanente. Por lo tanto, la fundación del momento político como tal es precisamente la contención de esa naturaleza, digámoslo así, egoísta, guerrera, en fin, belicosa. A su vez, en el caso de Rousseau, por ejemplo, nos encontramos con un estado de naturaleza donde hay plena armonía, ¿ya?, donde el ser humano se ve después perturbado por la cultura, y lo que tiene que hacer la comunidad política es básicamente recomponer esa ruptura, ¿sí?, con nuevas condiciones, indudablemente. En el caso del liberalismo, y para identificarlo con Locke directamente, el estado de naturaleza es más parecido a lo que encontramos en Hobbes que lo que más parecido a lo que encontramos en Rousseau que lo que encontramos en Hobbes, ¿sí? El estado de naturaleza es un estado donde hay cierta armonía preestablecida, donde cada cual se hace de sus necesidades o satisface sus necesidades de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a sus habilidades, en fin. Y que luego esta ley natural, digámoslo así, que está establecida en este estado de naturaleza, se ve de alguna u otra forma cuando las interacciones sociales crecen y se complejizan, desestabiliza, por así decir, este equilibrio, ¿no? Cuando este equilibrio se desestabiliza, se vuelve necesaria entonces una comunidad con ciertas características que lo que haga es restituir de alguna u otra forma esa ley natural, pero ahora ya no en el estado de naturaleza, sino a través de la ley civil, ¿sí? La ley civil entonces aparece como la herramienta o el mecanismo a través del cual se restituye un cierto estado de armonía preestablecida, ¿no?, en el cual cada uno tiene la libertad de ejercer sus propias capacidades y con eso hacerse de ciertos bienes, satisfacer las necesidades, en fin. Y en esta ley civil entonces lo que hace es tratar de corregir y emular de alguna forma la ley de la naturaleza, ¿sí?, que es básicamente la libertad entregada a sus propias condiciones. Ok, entonces, el estado de naturaleza es un estado al cual no es que se carezca de norma. La norma existe, pero existe, digámoslo así, preestablecida de acuerdo a lo que ya veníamos mencionando, que son las distintas posibilidades, capacidades, etc. Hay un estado de libertad perfecta, dice Locke, ¿sí?, un estado donde la libertad puede ser desarrollada de forma absolutamente entregada a su propio devenir, ¿no? No hay nada que la constriña más que las propias capacidades que se puedan ejecutar o no. Y, a diferencia también de Hobbes, no nos encontramos con un caos que haya que de alguna forma corregir, sino todo lo contrario. Nos encontramos con un equilibrio que hay que más o menos replicar en la comunidad civil ya más desarrollada. Ahora bien, si tenemos entonces una suerte de armonía, una suerte de equilibrio, ¿no?, preestablecido en cierto sentido, donde cada cual se hace de sus propias condiciones, de su propia materialidad o sus propios recursos en función de lo que puede, ¿por qué se hace necesario un Estado entonces? ¿Por qué se vuelve necesaria una entidad o una institución sociopolítica que tenga ciertos derechos, que tenga ciertas facultades también, ¿no? Bueno, lo primero, y en esto los contractualistas son bastante parecidos, son bastante unánimes, el Estado lo que hace es básicamente ser un ente regulador que administra justicia, ¿no? En la medida en que hay una institución que pueda mediar las relaciones personales, se puede instaurar o institucionalizar un mecanismo de justicia que pueda de forma autónoma determinar hacia dónde o cómo debe ser definida una determinada pugna, cómo debe ser decidida una determinada pugna o problema, ¿no? Dicho de otra forma,
Esto lo menciona Locke en el Tratado de Gobierno Civil, en el segundo. Si las dos partes son juez y parte a la vez, que están enfrentados a un problema, ¿no? Una disyuntiva, por ejemplo, de propiedad, no hay posibilidad de ejercer justicia, porque quien va a decidir va a formar parte también, digámoslo así, o estar involucrado en el mismo problema, ¿no? Se hace necesario, por lo tanto, un tercero imparcial. Y este tercero imparcial no puede ser cualquiera, tiene que tener ciertas condiciones, tiene que tener ciertas facultades y ciertas características. Esa es primera cosa. Primera entonces, necesidad del Estado, la administración de la justicia, en primer lugar. Segundo, dijimos que en el estado de naturaleza hay una ley natural, pero que esa ley natural se ve pervertida de alguna forma, comienza a tener ciertos problemas cuando las interacciones sociales se complejizan, crecen en número, aparecen distintos tipos de costumbres, en fin. Aparece, por lo tanto, la necesidad de establecer una suerte de restitución de esa ley natural, ahora en la figura de una comunidad sociopolítica que se da normas a sí misma, ¿no? Esas normas pueden ir variando de cultura o de espacio-tiempo entre unas y otras, pero no pueden ser distintas respecto a la raíz de todo esto, que es la ley natural, ¿sí? Para decirlo en lenguaje cotidiano, podríamos decir que la ley natural es más parecida a los derechos humanos actuales, ¿sí? Algo que es transversal, con cierta pretensión de universalidad, en fin. La ley civil, en cambio, puede tener especificidades de acuerdo al lugar en el cual se aloja, ¿sí? Bien, la ley civil entonces lo que hace es intenta remediar ciertas inconveniencias que en el estado de naturaleza no pueden ser resueltas por sí mismas, ¿no? En el estado de naturaleza entonces también se producen ciertas dificultades, señala Locke, que tienen que ser restituidas o corregidas de alguna forma a través de la ley civil. Y la ley civil se ancla a su vez en una figura estatal o una figura institucionalizada sociopolíticamente, que es la figura electoral. Ok, ahora, mencionamos anteriormente que en el caso del liberalismo, el pacto en el cual el individuo se adhiere en la comunidad sociopolítica es voluntario, ¿sí? Dijimos también que había la posibilidad de salir, de revocar ese pacto bajo ciertas condiciones. Una de esas condiciones, para poder revocar legítimamente, poder salir, entre comillas, del pacto civil, es el hecho de que el órgano encargado de la administración de la justicia, en este caso el Estado, ¿cierto?, no tenga la capacidad de velar por los elementos mínimos a los cuales está convocado, ¿sí? El aseguramiento de la propiedad y la seguridad. Seguridad, digamos, en términos personales, seguridad física, psicológica, interesante, ¿no? Entonces esos dos polos, digamos, seguridad en términos generales y la propiedad en términos más bien específicos. Si esta comunidad entonces, nuevamente, si esta institución sociopolítica no puede garantizar esas dos seguridades, entonces el individuo se ve liberado de poder revocar el pacto social, ¿sí? Y en ese sentido, el liberalismo clásico propone que incluso es mejor retornar a un estado de naturaleza que mantenerse en una comunidad sociopolítica entregando ciertos derechos, ¿no?, transando ciertas libertades que no pueden ser, digamos, retribuidas por esta otra entidad. Ok, en ese sentido entonces lo que hace esta comunidad sociopolítica es intervenir o garantizar fundamentalmente la justicia a través de la ley civil que estamos mencionando aquí, ¿no? Entonces lo que tenemos es que esta entidad lo que hace fundamentalmente es tratar de defender por una parte estas dos vertientes, seguridad en términos generales, propiedad en términos específicos. La propiedad no es solamente la propiedad material, es la propiedad del cuerpo, la propiedad de la vida, es la propiedad de la integridad física y psíquica en su conjunto.